Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy, la que corresponde al curso de servicios auxiliares, ¿no? Esta es la clase ya, la sesión número 12, y estamos ya a cuántas semanas de culminar este interesante curso, ¿no? Digo interesante porque ustedes como químicos industriales requieren conocer todo lo que es referente a un proceso, ¿no? El próximo semestre van a llevar un curso que se va a llamar procesos químicos, ¿no? Es un curso más exhaustivo en cuanto a los procesos, y actualmente estamos viendo lo que son servicios auxiliares, ¿no? Son los servicios que, como dijimos al inicio, no son parte del producto, pero apoyan en la producción del mismo. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, ¿no? Y este tema interesante tiene que ver con lo que es el aire, ¿no? Hemos hablado ya del agua, ¿no? Hemos hablado del agua, que también es un recurso vital, ¿no? Para el ser humano. Y hoy día vamos a hablar del aire, ¿no? Vamos a hablar del aire desde la perspectiva industrial, ¿no? Porque de la perspectiva biológica ya se da por hecho de que esto es un elemento vital, ¿no? Aquel ser que no consume oxígeno, que no respira, no vive. Entonces, el aire, ¿no? El aire desde su punto de vista, o su importancia industrial es bastante importante, ¿no? Tanto en cuanto a que ofrece, es una materia prima para sintetizar productos, ¿no? Y también como un servicio auxiliar, ¿no? En cuanto a los procesos industriales que vamos a ver hoy día. El aire, ¿no? El aire, primero vamos a ver que el aire también sirve como, mencioné, como materia prima, ¿no? Porque del aire extraemos algunos elementos que son vitales, ¿no? También para lo que es algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, la medicina, ¿no? Ustedes hemos visto ya en esta emergencia que lo que es el consumo del oxígeno, ¿no? El oxígeno medicinal, ¿no? Entre tantos usos, ¿no? Porque el oxígeno también se utiliza para la parte industrial, para lo que es soldadura, ¿no? Entonces, el oxígeno, el aire viene a ser una mezcla, ¿no? Y principalmente el aire es una mezcla de oxígeno, ¿no? Y nitrógeno, ¿no? Generalmente son esos. Tenemos acá 21% de oxígeno principalmente y 79% aproximadamente de nitrógeno. Entonces, esto es una mezcla, ¿no? El aire es una mezcla de oxígeno y nitrógeno en la proporción que mencionamos. Entonces, cuando yo quiero obtener, digamos, oxígeno, ¿no? Entonces tengo que separar, ¿no? Tengo que separar el nitrógeno mediante mecanismos y obtengo, pues, el oxígeno medicinal, ¿no? El oxígeno medicinal, ¿no? Que actualmente está en el orden del 93% de pureza, ¿no? Para que se utilice como medicina, se requiere que sea de 93% de contenido de oxígeno, ¿no? Entonces, el hombre, cuando hace el proceso de respiración, respira tanto oxígeno como nitrógeno, ¿no? Entonces, respira toda la mezcla, ¿no? En el aire, este es el aire seco, ¿no? Hay una diferencia entre aire seco y aire húmedo. Estamos hablando del aire seco, ¿no? Lo que nosotros respiramos es el aire húmedo, ¿no? El hombre respira aire húmedo, ¿no? El aire húmedo, pues, es una mezcla, pues, de oxígeno, nitrógeno y importante, agua, ¿no? Como vapor de agua, ¿no? No el agua líquida, sino el vapor de agua. Pero elementalmente es agua, ¿no? Entonces, hay diferencias entre lo que estamos hablando del aire químicamente seco, ¿no? Seco, el que se utiliza en la industria, y para obtener oxígeno requiero, pues, cierto proceso, ¿no? Un proceso X, para poder obtener el oxígeno medicinal. ¿Qué más se obtiene del aire? ¿No? Industrialmente obtenemos lo que se llama el amoníaco, ¿no? El amoníaco.
también por un proceso, digamos, un proceso Y, ¿no? Este aire seco se filtra, o sea, se somete a ciertos procesos, el proceso que se llama Haber, proceso Haber-Moser. Este proceso permite obtener amoníaco, ¿no? Y este amoníaco es la base para obtener lo que se llama los abonos, ¿no? El abono, los abonos nitrogenados, ¿no? Y gracias a los abonos nitrogenados, actualmente somos en la Tierra, podemos mantener la vida en este mundo, y ya somos aproximadamente casi 9.000 millones de habitantes, ¿no? ¿Quién da tanto alimento para 9.000 millones de habitantes que estamos en la Tierra? No, justamente este proceso, ¿no? El amoníaco, ¿no? Porque si yo no abono la Tierra, no va a producir bien, ¿no? Ustedes de repente han ido al mercado y han visto, ¿no? Productos, ¿no? Van a ver, por ejemplo, papas gigantes, ¿no? Plantas muy grandes, ¿no? Y van a ver, pues, que ese es un abono tecnificado, una agricultura tecnificada en base a abonos nitrogenados, ¿no? Entonces, el otro punto es cuando ustedes preguntan por una verdura orgánica, ¿no? Y la verdura orgánica es la que no tiene abono, ¿no? Entonces, el tamaño es impresionante, ¿no? Si tengo un producto de este tamaño, el orgánico es de este tamaño, ¿no? Este es abonado con abono nitrogenado, y este es orgánico, ¿no? El orgánico no tiene abono, ¿no? Entonces vean la diferencia. Ustedes creen que si no existieran los abonos nitrogenados, ¿no? En este proceso, se pudiera sostener la Tierra acá ¿no? Con la cantidad de seres humanos que tenemos, ¿no? Es imposible, ¿no? Este proceso entonces viene, pues, del aire, ¿no? El aire se procesa el aire y se extrae, pues, el amoníaco, ¿no? Este proceso es milagroso, ¿no? Este proceso ha hecho, pues, que los habitantes, pues, crezcan en población, ¿no? Si no, habría hambrunas, ¿no? Hambrunas periódicas y crónicas, ¿no? Cuando ustedes han leído la historia, siempre se dan cuenta de que hay hambrunas periódicas, cíclicas, crónicas, ¿no? En las cuales, por falta de comida, muere una gran parte de la población. Actualmente eso ya no se da, ¿no? Ya no se da eso, ¿no? Se da ya, gracias a los abonos nitrogenados, ¿no? Entonces, ¿eso de dónde viene? Viene del aire, ¿no? Entonces, por eso el aire es importante, ¿no? Entonces, el aire es un recurso, ¿no? Es una materia prima importante. Es gratuita, ¿no? O sea, nadie me cobra por respirar hasta ahora, ¿no? Lo mismo decían del agua, ¿no? El agua es gratis, ¿no? Pero ahora ya el agua se vende, ¿no? Igual va a pasar con el aire también de repente en el futuro. Entonces vean la importancia de lo que es el aire, ¿no? El objetivo del tema de hoy, ¿no? Es el uso del aire en la industria, pero no el aire seco, ¿no? Esta parte, este proceso, lo pueden ustedes investigar, ¿no? Muy interesante. Y vamos a ver hoy día lo que es el aire húmedo, ¿no? El aire común y corriente, ¿no? El aire que respiramos, ¿no? Que estamos respirando en este momento, el aire húmedo, ¿no? O sea, la mezcla, ¿no? La mezcla homogénea de oxígeno, nitrógeno y agua, ¿no? Entonces, ese es el aire que se usa en la industria de la forma, ¿no? Como auxiliar, como variable auxiliar de proceso, ¿no? Acá se utiliza como materia prima, ¿no? Acá estudiamos materia prima, ¿no? Lo estamos utilizando como materia prima. Acá lo vamos a utilizar como variable, como servicio auxiliar, ¿no? Que es el objetivo de este curso. Servicio auxiliar de proceso. ¿Cuáles son los procesos? Procesos industriales, ¿no? Y los procesos industriales que vamos a ver cuáles son, ¿no? ¿Dónde se aplica el uso del aire en la industria, profesor? ¿No? El aire húmedo, ¿no? En los hornos industriales, ¿no? En los secadores industriales, en los secados de alimentos, ¿no? Esa es la aplicación de lo que es el oxígeno, el aire húmedo, ¿no? Entonces, ejemplos de aplicaciones de aire en los hornos industriales, ¿no? Ustedes van a revisar, por ejemplo, que para que exista la combustión, ¿no? Para que se queme un combustible, necesariamente necesita oxígeno, ¿no?
necesariamente necesita oxígeno, ¿no? Entonces, este oxígeno es necesario. ¿Dónde está el oxígeno? Está en el aire, pues, ¿no? Está en el aire. Y lo que se inyecta, ¿no? Se inyecta a una combustión, ¿no? De un combustible, es necesariamente aire, ¿no? Es un aire que se atrapa mediante unos ventiladores y se inyecta a través de unas tuberías hacia el horno, ¿no? Donde se produce la combustión, ¿no? Eso ocurre, pues, en los calderos, ¿no? Eso ocurre también en los hornos de secado de ladrillos, ¿no? Horno de secado de cemento, ¿no? Se inyecta aire a través de tuberías, ¿no? Unas tuberías ahí, y se inyecta aire, ¿no? Para que este aire, al mezclarse con el combustible, produzca fuego, ¿no? Energía, ¿no? Energía, ¿no? Entonces la energía es resultado del combustible, pero la quema del combustible, pero para quemarse el combustible requiere aire, ¿no? O requiere necesariamente oxígeno, ¿no? Oxígeno, ¿no? Y el oxígeno está en el aire, ¿ya? Ese es un uso que se le da a lo que es el aire en la industria, ¿no? Como variable auxiliar en el proceso de combustión, ¿no? ¿Qué más? En los secadores industriales. Entonces, ustedes ven cuando secan su ropa, por ejemplo, ¿no? La ropa está húmeda, ¿no? Lo ponen al ambiente, ¿no? Y está corriendo, lo que seca no es el calor, lo que seca es el aire, ¿no? Ustedes tienen, por ejemplo, su ropa húmeda ahí, ¿no? Que tiene agua. Entonces, el aire pasa, ¿no? A través de la ropa, ¿no? Y va extrayendo el agua, ¿no? Entonces, el aire sí tiene acá concentrado digamos, una humedad absoluta de 2 gramos. Pasa el aire, pasa por su ropa, ya el aire sí viene cargado ya, ¿no? El mismo aire, pero ya no tiene 2 gramos, sino tiene 5 gramos, ¿no? Pero la diferencia es que ha extraído 3 gramos de la ropa y lo ha secado, ¿no? Entonces, el aire absorbe, ¿no? El aire absorbe la humedad, ¿no? Y hace el proceso de secado, ¿no? Son los secadores industriales, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, acá ya no va a ser la ropa, sino va a ser, digamos, cemento, puede ser ladrillos, pueden ser cerámicos, ¿no? Cualquier producto que tenga humedad, por ejemplo, ya hace pues que al paso del aire, este aire seque, ¿no? Un flujo de aire es posible que seque, ¿no? Entonces, esa es una aplicación, lo que se llama en secadores industriales. ¿Qué más? En secado de alimentos, ¿no? Todos ustedes han probado, por ejemplo, la fruta seca, ¿no? La fruta seca, la piña, el durazno seco, ¿no? Son bocadillos, snack que llaman, ¿no? Esos alimentos también se ponen en un secador, ¿no? Un secador de tipo horno, y en una bandeja se pone la fruta, ¿no? La fruta húmeda, ¿no? Y entonces se inyecta aire, generalmente aire caliente, ¿no? Porque el aire caliente tiene mayor propiedad de absorber más agua, y extraemos acá mismo, el mismo aire, más agua, ¿no? Y este agua proviene justamente de la fruta, ¿no? Entonces, hace pues el proceso de secado de alimentos, ¿no? Entonces, vean las aplicaciones que tiene el aire en la industria. Es muy interesante, es un tema muy interesante, ¿no? Entonces, el área que se ocupa de investigar, ¿no? Investigar lo que son las propiedades termodinámicas del aire, digamos, su humedad relativa, su temperatura seca, ¿no? Y todos esos parámetros que vamos a ver ahora, se llama la psicometría, ¿no? Psicometría. La psicometría, ¿no? No, psicometría, no, psicometría, ¿no? Entonces, la psicometría nos permite investigar la capacidad del aire para absorber el agua, ¿no? Entonces, eso son datos interesantes, porque debemos manejar esos términos para poder nosotros controlar determinado proceso, ¿no? Entonces, quiero saber las características del aire en este momento, qué humedad relativa, qué humedad absoluta tenga, cuál sería su temperatura húmeda, cuál sería su temperatura seca, cuál sería su temperatura rocío, cuál será su energía que tiene en este momento el aire, que tengo que estudiar lo que se llama la
psicometría, ¿no? Y justamente tenemos suerte, es el tema que vamos a ver hoy día, ¿no? Lo que es la psicometría como ciencia para poder investigar las propiedades termodinámicas del aire, ¿ya? ¿Tuvieran alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? Entonces, acá hay un gráfico muy interesante, ¿no? Que lo he tapado con los anuncios, ¿no? Con mis apuntes, ¿no? No, por ejemplo, acá dice, ¿no? Que dice el aire, por ejemplo, es el aire atmosférico, el aire húmedo, ¿no? Es una mezcla de aire seco, ¿no? Más vapor de agua, ¿ya? Entonces, el aire seco, el oxígeno, ¿no? El nitrógeno, que está dentro de mi aire húmedo, no se afecta, jóvenes, ¿ya? No, el aire son cosas independientes, ¿no? O sea, no tiene nada que ver uno con la otra, sino simplemente están en la misma mezcla, sí, pero no reaccionan, ya no reaccionan. Entonces, el comportamiento termodinámico del gas en esa mezcla es independiente de la presencia o no la presencia del agua, no lo afecta. Entonces vamos a ver ese término, ¿ya? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Tenemos preguntas? Entonces vamos ya a ver los conceptos ya un poquito más metódicos de lo que es el aire, ¿no? Entonces, ¿qué es el aire, no? Hemos dicho que el aire es una mezcla, ¿no? Cuando decimos mezcla es que están pues presentes los elementos, ¿no? Pero no están formando un nuevo compuesto, ¿no? O sea, si existe una molécula de oxígeno, esa molécula de oxígeno va a existir independientemente de lo que exista una molécula de agua, no se afecta, no van a reaccionar químicamente, ¿no? Entonces el aire no es una sustancia, es una mezcla, ¿no? Decimos homogénea porque la concentración, ¿no? de estos elementos es uniforme en toda la superficie, ¿no? Entonces, si hay una humedad absoluta o la concentración de agua en determinado proceso, en determinado volumen, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, este iba a ser mi volumen de aire, ¿no? Tengo un tanque y está lleno de aire húmedo, ¿no? Entonces, cuando digo que es una mezcla, quiere decir pues que acá hay una molécula de oxígeno, acá hay una molécula de nitrógeno, y acá hay una molécula de agua, ¿no? Entre tantas cosas, ¿no? Entonces, esto no va a reaccionar, no reaccionan, joven. Entonces, es una mezcla, ¿no? ¿Por qué decimos homogénea? Porque si tomo un pedacito de este volumen, ¿no? El pedacito que está acá, y lo analizo, la concentración va a ser la misma, ¿no? Que acá. Y en todo lado, ¿no? Entonces es homogénea. Entonces quiere decir pues que su concentración es uniforme en todo el volumen estudiado, ¿ya? Eso quiere decir con mezcla, cuando digo que es homogénea, quiere decir que la concentración de los elementos, de las sustancias que están presentes en la mezcla son iguales en todo el volumen del volumen total que estamos estudiando, ¿no? Los gases, digamos, ustedes saben que el gas tiene masa, ¿no? Tiene masa, por lo tanto tiene peso, por lo tanto puede ser atraído por la gravedad, ¿no? Entonces, la atmósfera que tenemos está presente en la Tierra, ¿no? Porque hay gravedad, ¿no? Si no hubiera gravedad, pues este oxígeno, pues nuestra atmósfera se iría, ¿no? Se iría al espacio, desaparecería. El aire está compuesto por diferentes elementos gaseosos, como hemos mencionado, ¿no? Y los cuales nosotros cuando respiramos todo, ¿no? Respiramos el oxígeno que tiene, respiramos el nitrógeno, tiene gases nobles, por ejemplo el argón, ¿no? Tiene dióxido de carbono, los contaminantes y todo el humo que ingresa ahí, pues tenemos que respirarlo, ¿no? Y además tiene como yapa el vapor de agua, ¿no? Como hemos visto. Entonces, nosotros vamos a considerar, ¿no? Para efectos prácticos, ¿no? De nuestros temas, que el aire tiene aproximadamente 21% de oxígeno, ¿no?
y 79% de nitrógeno, ¿ya? Entonces, argón tiene, pero no lo vamos a considerar porque es inocuo, no reacciona. Dióxido de carbono no lo vamos a ver, pero también vamos a ver sí que tiene vapor de agua, ¿no? Entonces, tiene sí, todo aire tiene vapor de agua, ¿ya? Una concentración definida de vapor de agua que depende de sus parámetros, que depende de su temperatura, que depende de la zona donde está ubicada, ¿no? Siempre hemos visto, pues, hemos escuchado que Lima es una ciudad bastante húmeda, ¿no? La densidad, la humedad relativa en Lima es aproximadamente 95% a 90%, ¿no? Y si usted se va a la sierra, generalmente la humedad ahí es 60%, 70%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted va a la sierra, cuando es un lugar muy seco, ¿no? Se le raja la piel, ¿no? O sea, la piel se seca, ¿no? Porque tiene menos humedad, ¿no? En cambio acá en Lima sobra la humedad, mucha humedad. Entonces, si usted no entiende ahorita el concepto de humedad relativa, ¿no? Le menciono que de acá a unos 10 minutos va a entenderlo, ¿ya? Entonces, estamos en la composición del aire, ¿no? El aire tiene 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, ¿no? Esos son los componentes del aire seco, ¿ya? El aire seco. Todo esto es el aire seco. Aire seco, ¿no? Y cuando ya tiene vapor de agua, ¿no? Aproximadamente, esto no es constante, ¿no? Este es el vapor de agua, ¿no? Entonces, el aire húmedo es la mezcla de ambos, ¿ya? La mezcla. Como dice este gráfico muy interesante, ¿qué es el aire húmedo? El aire húmedo es una mezcla ¿no? De aire seco más vapor de agua. Esta es una mezcla, ¿no? Una mezcla, siendo más exhaustivos, ponemos mezcla homogénea. El término de mezcla homogénea ustedes lo han estudiado, ¿no? Mezclas homogéneas, heterogéneas. Entonces, es lo que se menciona con respecto al agua, ¿no? En procesos industriales, ¿no? Cuando se acondiciona el aire, ¿no? Para lo que es secado industrial, se utiliza la mezcla esta mezcla, ¿no? De aire húmedo, ¿no? El aire húmedo es una mezcla de ¿qué? De aire seco y agua, ¿ya? Por si acaso, ¿no? Cuando les preguntan, ¿qué es el aire húmedo? Es una mezcla homogénea de aire seco y agua, ¿no? ¿Y qué es el aire seco? El aire seco es el gas y el vapor de agua es el vapor. Entonces, una mezcla gas-vapor, ¿no? Mezcla gas-vapor. ¿Sí? Listo. Ok, continuemos. Si hay preguntas, me avisan. Ya vamos a entrar a la parte de las variables psicométricas. Hemos dicho que la psicometría, ¿no? Es la ciencia que se ocupa de calcular, ¿no? Las variables termodinámicas del aire, ¿no? Entonces, bueno, acá cometí un error, no es psicométrica, es psicrométrica, por si acaso, ¿no? Es psicométrica, es otra cosa. Variables psicométricas del... Ok, entonces, ¿cuáles son las variables psicométricas del aire? Vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, acá dice temperatura del bulbo seco. Okay, la temperatura del bulbo seco, ¿cómo se mide la temperatura del bulbo seco, no? Entonces, lo que estoy haciendo en este momento, jóvenes, es averiguar cuáles son las propiedades físico-químicas del aire, ¿no? Es decir, investigar qué cosas tiene el aire, cuáles son sus propiedades físico-químicas, ¿no? Cómo lo puedo nombrar, cómo lo puedo caracterizar al aire, ¿no? Entonces, para caracterizar al aire, ¿no? O sea, es igual que cuando caracterizamos a una persona, ¿no? Queremos saber cuánto pesa, cuánto mide, ¿no? Si sabe algunos cursos, qué cosa estudia, dónde vive, todas esas son características de la persona, ¿no? Igualito, las variables psicométricas del aire son averiguar las características del aire húmedo, ¿no? Entonces, para eso debo saber algunos términos, ¿no? Algunos términos que son referentes a lo que es el aire, ¿no? Entonces, el aire siempre va a tener una temperatura de bulbo seco. ¿Qué es la temperatura de bulbo seco? ¿No? Dice que es
menciona acá, es la verdadera temperatura del aire húmedo, ¿no? Cuando estamos hablando del aire, estamos hablando de aire húmedo, por si acaso. Acá voy a aclarar esto. Aire húmedo, ¿ya? A partir de ahora estamos hablando de aire húmedo, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo calculo la temperatura del bulbo seco? ¿No? Por ejemplo, yo tengo un volumen acá de aire, ¿no? Un volumen cerrado, ¿no? Quiero calcular la temperatura del bulbo seco. Entonces, lo que hago simplemente es ingreso un termómetro, ¿no? Ingreso un termómetro, ¿no? Y mido, pues, ¿no? Comienzo a medir y mido, ¿no? Y me da una temperatura, ¿no? Esa temperatura se llama temperatura seca o temperatura de bulbo húmedo, ¿no? Ustedes lo pueden hacer en sus casas. Tienen un termómetro, lo sacan de su estuche y lo ponen en el aire, lo cuelgan, lo ponen en el aire y miden, pues, ¿no? ¿Cuánto mide? Oye, ¿cuánto están midiendo? Ahorita estamos 17 grados centígrados. Entonces, mi temperatura de bulbo seco es 17, ¿no? 17 grados. Ya ustedes ya saben, entonces. Oye, ¿cuál será la temperatura de bulbo seco del aire en este momento? Lo he medido, son 17. Entonces, ya muy bien. Ok, ya estamos dominando, ya estamos viendo una particularidad o una variable de este aire húmedo, ¿no? Entonces, he medido la temperatura de bulbo seco, ¿no? O temperatura seca también, ¿no? Temperatura seca también se dice. ¿Qué más? Quiero calcular la temperatura de bulbo húmedo. Oye, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se mide esa temperatura de bulbo húmedo? ¿No? ¿Qué hacen? Simplemente ustedes agarran el mismo termómetro, ¿no? Que ustedes han medido del bulbo seco y lo cubre con una telita, una tela que esté húmeda, una tela mojada, ¿no? No chorreando, sino simplemente mojada, húmeda, ¿ya? Lo cubren, ¿no? Cubren el bulbo, ¿no? Lo cubren, ¿no? O lo tapan el bulbo del termómetro. Ustedes conocen un termómetro, ¿no? Un termómetro generalmente tiene un bulbo, ¿no? Un bulbo donde está el mercurio, ¿no? O donde está el receptor, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un termómetro electrónico, como actualmente existe, ¿no? Entonces, el sensor lo cubre, ¿no? Lo cubren con digamos, una tela delgada o un pedacito de algodón, ¿no? Algodón empapado en agua, que no chorree, pero que esté húmedo, y lo cubren y miden la temperatura, ¿no? Entonces, ahí les va a dar otra temperatura. Generalmente la temperatura va a ser menor a la temperatura de bulbo seco, ¿no? Entonces, esa temperatura se va a llamar temperatura húmeda, ¿no? O temperatura de bulbo húmedo también, ¿ya? Acá he fallado, he puesto húmedo, esto es seco, ¿ya? TBS, ¿ya? Entonces acá cuando cubrimos el bulbo del termómetro, vamos a tener temperatura húmeda o temperatura del bulbo húmedo. Realmente nos va a dar, digamos, menor, va a ser, digamos, 14, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, vean ustedes, ya tenemos estos dos parámetros, ¿no? Entonces, con estos parámetros, jóvenes, ¿no? Con estos dos parámetros que puedo medirlo, ¿no? Yo lo puedo hacerlo en mi casa, ¿no? Yo puedo obtener, por ejemplo, muchos datos, ¿no? Puedo saber el punto de rocío, ¿no? O la temperatura de rocío. ¿Y qué es la temperatura de rocío, profesor? ¿No? La temperatura de rocío es aquella temperatura en la cual aparece la primera gotita de agua, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo un volumen de agua, ¿no? Un volumen de agua, no de agua, digo de aire, ¿no? Aire húmedo, ¿no? Y lo voy a encerrar, por ejemplo, en un vasito, ¿no? Agarro un vaso, ¿no? Un vasito que ustedes tengan en su casa, ¿no? Y lo tapan, ¿no? Lo tapan con un cartoncito, ¿no? Y adentro hay aire, ¿no? Entonces, ven ahí, el aire no tiene ni una gota de agua, ¿no? Pero lo que hacen ustedes es comenzar a bajar la temperatura, ¿no? La temperatura comienzan a bajarlo, comienzan a enfriarlo, mediante le ponen hielo, cualquier cosa. Entonces va a aparecer usted que va a haber una temperatura en la cual dentro del vasito que tiene aire comienzan a aparecer gotitas, ¿no? Gotitas de agua condensada, ¿no? Entonces, cuando aparecen esas gotitas, la primera gotita, usted mide la temperatura, ¿no? Y esa temperatura se llama temperatura de rocío, ¿no? Entonces, ¿qué es la temperatura de rocío? Es la temperatura a la cual comienza a condensarse el agua que está en la mezcla de aire húmedo, ¿no? Que estoy analizando, ¿no? Entonces,
esa gotita finalmente es confundida o mencionada también como neblina, ¿no? Rocío, neblina. ¿No? Entonces, así es, ¿no? Entonces la temperatura de rocío. Otro punto, digamos, que vamos a ver es la humedad absoluta. ¿Qué es la humedad absoluta? ¿No? ¿Qué es la humedad absoluta? La humedad absoluta es, digamos, es la cantidad, ¿no? de agua que hay en cierto volumen de aire, ¿no? Yo pongamos que tengo este envase, ¿no? Que es una bolsa de aire, ¿no? Digamos, una bolsa de aire o un globo, ¿no? Que tengo y adentro hay aire, ¿no? Aire húmedo, ¿no? Entonces, yo digo, pues, oye, en todo este volumen de aire, ¿cuánto agua hay? ¿No? Entonces, acá ya. Entonces, quiero saber cuánta agua hay en este volumen de aire, ¿no? Entonces, yo digo, eso se llama humedad absoluta, o sea, la cantidad de agua que existe en cierta masa de aire, ¿no? Entonces, eso se menciona con X, ¿no? ¿Y qué eso hace? X es los kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco, ¿no? Así se hacen los cálculos, se facilitan los cálculos, es un valor, ¿no? Que significa los kilogramos de vapor de agua que existen en cierta masa de aire seco, ¿no? Entonces, eso está ya, estas son las unidades en las cuales vamos a verlos y vamos a calcularlos en nuestra tabla psicométrica, ¿ya? Esa es la humedad absoluta. La humedad absoluta, ¿qué cosa es? Es la cantidad de agua que hay en cierta cantidad de aire, ¿ya? En la cantidad de agua. Bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Tienen preguntas con respecto a esto? Profesor, ¿podría volver a explicar lo que es el punto de rocío? Ya, muy bien, ¿no? El punto de rocío o temperatura de rocío es la temperatura a la cual, ¿no? Comienzan a aparecer, digamos, gotitas de agua, ¿no? En una mezcla, en el aire, ¿no? En una mezcla o un volumen definido de aire, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Pueden hacer este experimento, ¿no? Actualmente tenemos, digamos, estamos a 17 grados Celsius en la temperatura promedio acá en el distrito, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Lo que hacemos, por ejemplo, es, digamos, tener una barra, digamos, de hierro puede ser, o cualquier cosa que metamos a la refrigeradora, ¿no? Se enfría, ¿no? Y cuando sacamos esa barra y lo ponemos al medio ambiente, vamos a notar pues que la barra comienza a humedecerse, a mojarse, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Pues que la barra, digamos, está bajando la temperatura del ambiente que lo rodea, ¿no? Entonces, hace pues que el agua que está en el ambiente comience a condensarse, ¿no? Entonces, ese es un efecto que siempre se hace, o sea, para que yo pueda condensar el agua que está en el medio ambiente, requiero bajar la temperatura, ¿no? Entonces, esa temperatura a la cual aparece la primera gota de agua, ¿no? ¿No? O pegada a las paredes, por ejemplo, aparece esto. Ese condensado, ¿no? Ese agüita que aparece ahí, se llama condensación. Entonces, cuando aparece la primera gota, yo mido la temperatura, ¿no? Mido la temperatura, ¿no? Y esa temperatura se va a llamar temperatura de rocío. Entonces, voy a decir que la temperatura de rocío es la temperatura a la cual aparece la primera gota de agua condensada, ¿no? Y esa agua condensada proviene del medio ambiente, ¿ya? Entonces, generalmente la temperatura de rocío es menor que la temperatura del bulbo húmedo, generalmente, ¿ya? O puede ser igual esta vez. A veces puede ser igual, pero no puede ser mayor. Entonces, conceptualizando, la temperatura de rocío es, digamos, la temperatura a la cual empieza a condensarse el agua
que está en el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, eso es el concepto de punto de rocío. Vamos a aplicarlo en algunos problemas punto de rocío, temperatura de rocío, en las cuales ustedes se va a aclarar un poquito más el concepto o la idea sobre punto de rocío. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que es una temperatura de bulbo húmedo, sabemos que es una temperatura de bulbo seco también, sabemos que es la temperatura rocío, ¿no? La temperatura en la cual condensa el agua del medio ambiente, ¿no? Y sabemos que es humedad absoluta, que es la cantidad de agua total que existe en un cierto volumen o una cierta masa de aire, ¿ya? Y el otro término que quiero que aprendamos es lo que es la humedad relativa, ¿no? La humedad relativa es lo que generalmente mencionamos, ¿no? Uno va, por ejemplo, o escucha un mensaje del CENAMI, y el CENAMI dice, hoy día, 2 de julio, ¿no? Hay un 98% de humedad relativa en Lima, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que haya 98% de humedad relativa? ¿No? Como primer punto vamos a ver que la humedad relativa depende de la temperatura, ¿no? Y la presión del sistema. ¿Ya? Entonces, a diferentes temperaturas hay diferentes humedades relativas. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa en términos de cantidad o cuantitativos lo que es humedad relativa? ¿No? La humedad relativa es lo que está acá, ¿no? Es aproximadamente, o es igual, ¿no? Es igual a lo que es la concentración absoluta de agua, ¿no? Que hay en el ambiente sobre la capacidad total de saturación, ¿no? De agua que hay a la misma temperatura, multiplicado por 100. Les explico. Supongamos que yo tengo en este ambiente una humedad me dice, oye, acá hay una humedad relativa de 50%, ¿no? Estoy en la sierra, ¿no? La sierra, el ambiente generalmente es a 50%, o menos, o más. Pero supongamos que me digan 50%, ¿qué significa eso? No, significa que si yo mido la humedad absoluta, no, ahorita ustedes saben qué es la humedad absoluta, ¿no? El contenido de agua total en el medio ambiente, ¿no? O en cierto volumen. Entonces, yo digo, si la humedad relativa es 50%, y me dicen, ¿qué significa eso? Yo digo, bueno, mido la humedad absoluta, o sea, la cantidad de agua, ¿no? Que hay en el medio ambiente, digamos, actualmente hay, por ejemplo, y mido, me dicen, oye, a ver, vamos a poner acá una cantidad que sea fácil de didáctica, digamos, hay 10 gramos ahorita de agua en el medio ambiente, ¿ya? Pero, ¿cuál sería la máxima cantidad de agua que pueda absorber este ambiente a esa temperatura? Digo, a esa temperatura, ¿no? El aire podría absorber como máximo 20, ¿no? 20 gramos de agua, pero solamente en este ambiente absorbe solamente 10. ¿No? Entonces, si yo divido esta relación, ¿no? Entre lo que hay y lo que puede consumir, o lo que puede haber, o lo que puede absorber el aire en este momento, me da una relación pues de 0.5, ¿no? O sea, si divido 10 entre lo que hay y lo que puede haber, sería 5, ¿no? 0.5, ¿no? Y si lo multiplico por 100, me sale ¿qué? 50%, ¿no? Entonces, el 50% es la humedad relativa, ¿no? Entonces, ¿dónde hay más agua en el medio ambiente? Cuando dicen en la sierra, oye, ¿cuándo es su humedad relativa? Tengo 50% de humedad relativa. Y te preguntan, oye, ¿tu humedad relativa en Lima cuánto es? Hay 98% de humedad relativa. ¿Dónde hay más agua en el medio ambiente? ¿En A o en B? Jóvenes, a ver, ¿quién me contesta? ¿Dónde hay mayor cantidad de agua? ¿A 50% de humedad relativa o a 98% de humedad relativa? ¿En A o B? En la B. En la B. En la B. Hay mayor cantidad de agua, ¿no?
hay mayor cantidad de agua, ¿no? Entonces, vean ustedes que es así, ¿no? O sea, acá solamente está al 50% de la capacidad total y acá está prácticamente al 98% de humedad total, de humedad de agua, ¿no? De la absorbancia de agua, de la cantidad de agua que puede absorber el medio ambiente, ¿no? Entonces, es así. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, una humedad relativa que se aproxime a 100, está más cargada, ¿no? El ambiente está más cargado de agua. Y si es menor, tiene menos cantidad de agua, ¿no? Digamos, un desierto, por ejemplo, en Atacama, en Chile, la humedad relativa es, digamos, hasta 2%, ¿no? 2% de humedad relativa, ¿no? O sea, es recontra seco, pues, ¿no? Recontra seco, ¿no? O sea, si puede tener, absorber, digamos, 20 gramos y solamente tiene 2 gramos nada más de agua, ¿no? Entonces, ese es el concepto de humedad relativa, es una relación, ¿no? Relación entre lo que tiene y lo que puede tener, multiplicado por 100, ¿ya? ¿Entendido, jóvenes? ¿Se entendió, no? Lo que es humedad relativa. A ver. Sí, profesor. Ok, si yo quisiera secar, por ejemplo, secar una fruta, ¿no? Secar una fruta húmeda, extraer el aire, extraer el agua, ¿no? Que hay, por ejemplo, un durazno, ¿no? Agarro un durazno, lo pelo, lo pico y lo pongo en una bandeja, lo pongo en un horno para, digamos, en el secador, ¿no? Para extraer el agua. ¿Qué tipo de aire utilizaría? ¿Un aire al 50% de humedad relativa o un aire que tenga 98% de humedad relativa? ¿Qué me conviene ahí utilizar? Me conviene utilizar un aire con 50% de humedad relativa o un aire con 98% de humedad relativa. ¿Para secar, profesor? Para extraer, para secar fruta. ¿No? Quiero De secar 50. fruta. Claro, De 50. ¿no? Ay, 50. Claro, voy a utilizar el de 50 y seguramente cuando el aire salga ya no va a tener 50% de humedad relativa, va a tener de repente 70, 80, ¿no? Se ha cargado con el agua que tiene, que ha extraído de la fruta, ¿no? Entonces, en una industria conviene tener una humedad relativa baja, ¿no? Baja. Entonces, a veces se utiliza, ¿no? Se requiere establecer secadores de fruta, digamos, en la sierra, ¿no? Porque tiene un ambiente más seco, ¿no? En cambio, si utilizáramos el aire que tenemos acá en Lima al 98%, ¿no? Prácticamente no secaría nada, ¿no? Tendríamos que acondicionar ese aire, ¿no? Digamos, subir la temperatura, ¿no? Para poder, digamos, subir la humedad relativa, ¿no? Entonces, acá hay un término muy bonito, dice, ¿no? Cuando la temperatura disminuye, ¿no? La humedad relativa aumenta, ¿no? Ya que la máxima cantidad de vapor que podría contener el aire disminuye, ¿no? Es un término que ustedes van a ver en la práctica, ¿ya? Entonces, ¿qué debo hacer, por ejemplo, cuando tengo una humedad relativa alta, ¿no? Tengo que subir la temperatura, ¿no? Subir la temperatura para que pueda, digamos, disminuir la humedad relativa, ¿no? Entonces, con esa humedad relativa ya puedo hacer el proceso de secado, ¿no? Entonces, en los secadores, por ejemplo, ¿qué pasa, no? Ingresa el aire, ¿no? Ingresa el aire, digamos, igual ingresa el aire al 90% de humedad relativa, ¿no? Acá va a haber un calentador, ¿no? ¿no? Este aire pasa por un circuito calentador, ¿no? Entonces ya este aire ya no está al 90%, sino ya digamos está al 60%, ¿no? Y recién va a entrar al proceso de secado, ¿no? Esto se llama acondicionamiento, ¿no? Acondicionar, ¿no?
En cambio, si ustedes tienen un aire al 50%, ya no requiere acondicionamiento, ¿no? De frente, ¿no? ¿no? De frente se inyecta el aire al sistema y hace el secado, ¿no? Entonces, ¿dónde les convendría poner una planta de secado? ¿No? En un ambiente donde usted tenga el aire más, una humedad relativa más baja, ¿no? Es un parámetro que debemos nosotros investigar, ¿no? Y ver efectivamente, oye, ¿y cuánto de humedad relativa tienen en tu comunidad? Quiero instalar mi planta de secado ahí. Tenemos al 70%. Puede ser, ¿no? Pero si me dicen al 95%, al 98%, ¿no? Por ejemplo, acá en Villa María creo que hay le dicen, donde siempre pasan especiales, donde hacen una humedad terrible, ¿no? Están al 100%, están sobresaturados, ¿no? Están con neblina, ¿no? Y profesor, ¿dónde hay neblina? ¿De qué estamos hablando de las neblinas? Estamos hablando, pues, que es un ambiente sobresaturado, ¿no? Sobresaturado, ¿no? Entonces es un ambiente, pues, que ya está sobresaturado, ya el agua aparece en forma de gotas, ¿no? Estamos ya fuera de la temperatura de rocío, ¿no? Entonces ya si yo mido la temperatura, la humedad relativa ahí, me va a dar, por ejemplo, humedad relativa en Ticlo Chico, por ejemplo, ¿no? Me va a dar 110%, ¿no? Hay exceso, ¿no? Puede solamente absorber 100, pero estamos en 110. ¿Qué quiere decir? Que estos 10% que sobra aparece en forma de neblina, ¿no? Y va usted a esos lugares y ve nubes, ¿no? Estamos andando entre nubes, neblinas ahí, ¿no? Es decir, pues la humedad relativa ya está en exceso, ya, ¿no? Ya está sobresaturado, se llama eso, ¿ya? Las neblinas es el resultado cuando la humedad relativa sobrepasa al 100%. Ya está en forma de nube, el agua está que se condensa, está que chorrea. Bien, joven, ¿preguntas? Ya vamos a pasar a la parte práctica, ¿no? A lo que a ustedes les gusta, resolver problemas, ¿no? ¿Preguntas? Faltaba lo que es entalpía, ¿no? Faltaba entalpía, me estaba pasando. ¿Qué es la entalpía? Ustedes ya saben que la entalpía es la energía, ¿no? La cantidad de energía, ¿no? Creo que hemos mencionado eso en otros cursos. La entalpía es la cantidad de energía, ¿ya? Que está en el aire húmedo, ¿no? Ustedes saben, pues, que todo cuerpo, no todo objeto en la naturaleza tiene energía, ¿no? Digamos, el aire que está a 50 grados o a 30 grados, ¿por qué está así? Porque ha absorbido energía, ¿no? Para elevar, para elevar su temperatura el aire requiere absorber energía, ¿no? Entonces, la entalpía es la cantidad de energía, ¿no? Contenida en el aire húmedo, ¿no? A una temperatura superior a los 0 grados Celsius. ¿Dónde se encuentran estos parámetros, no? Interesante pregunta, yo mismo me contesto, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde el profesor puede encontrar la temperatura del bulbo húmedo, temperatura de bulbo seco, la temperatura de rocío, la humedad absoluta? ¿Dónde puede encontrar la humedad relativa? ¿Dónde puede encontrar la entalpía? ¿No? Entonces ya se nos ha facilitado realmente estos son, pues, resultados de ecuaciones que hay que aplicar, ¿no? Y hay que hacer un tratamiento numérico, un tratamiento de cálculo, ¿no? Y reemplazo, pero ya felizmente existe lo que ustedes ven acá, ¿no? En este momento, ¿no? Ven acá, ¿no? Les presento, jóvenes, a la tabla ciclométrica, ¿ya? La tabla ciclométrica es un gráfico muy interesante, ¿no? Parece complicado al final, a la primera impresión, pero es un gráfico bien interesante, ¿no? Porque tiene un montón de datos que nos va a ayudar a hacer nuestros cálculos, ¿no? Es el gráfico ciclométrico, ¿no? Es el estándar, pero también existe un gráfico más bonito, ¿no? Es el gráfico de Carrier, ¿no? Es a colores, ¿no? Un bonito, más exacto, ¿no? Les he dejado una copia un PDF en la carta ciclométrica de Carrier, ¿no? En el Kimi Swane pueden verlo ahí, es un PDF de una sola hoja que pueden ustedes utilizar para hacer sus cálculos, o también pueden imprimirlo y hacer sus cálculos en papel, ¿no? También interesante. Sirve para hacer varios ejercicios. Entonces vamos a ver cómo se hacen los ejercicios utilizando
los gráficos en sí son los mismos, ¿no? Sino que acá es blanco y negro, ¿no? Y acá tenemos pues a color, este gráfico de Carrier es mucho más exacta, mucho más exacta. Acá es un poquito más, menos detallado, ¿no? Pero para lo que es los propósitos de tipo de cálculos básicos y pedagógicos, es suficiente, ¿no? Suficiente, ¿ya? Ok, muy bien, profesora, está el gráfico psicométrico, pero nosotros queremos saber cómo se utiliza. Cómo se utiliza, ¿no? Entonces vamos a ver las partes de lo que es el gráfico psicométrico, ¿no? Que ustedes lo van a apreciar bastante, ¿no? Entonces, en el gráfico psicométrico, jóvenes acá, vamos a ver, por ejemplo, acá en las abscisas o la línea horizontal que está acá, que estoy marcando, ¿no? Esta línea, ¿no? Esta línea, digamos, es la temperatura de bulbo seco. Ahí está marcado ahí, temperatura de bulbo seco, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, si ahí me dicen, oye, averíguate las propiedades de este aire, ¿no? Acá en mi barrio, por ejemplo, he medido la temperatura de bulbo seco y me ha dado 17, ¿no? He medido la temperatura de bulbo húmedo y me ha dado 13, ¿no? Y el profesor dice que con estos dos datos yo puedo calcular la temperatura de rocío, ¿no? O sea, la temperatura a la cual va a comenzar a gotear el agua, ¿no? La temperatura, voy a averiguar también la humedad relativa, voy a averiguar la humedad absoluta, voy a averiguar también la entalpía, ¿no? Entonces, todo esto puedo averiguar. Entonces, ¿cómo lo hago? Utiliza pues el gráfico psicométrico, ¿no? Entonces, muy bien, tengo estos dos datos, ¿no? Dos datos. Y voy a, digamos, puntualizar o voy a identificar cuáles son las coordenadas, ¿no? Entonces me dice, temperatura de bulbo seco. Lo ubico acá, ¿no? Acá donde esta línea del profesor dice, la línea horizontal, ¿no? Y me dice, oye, acá tengo menos 5 grados, tengo 0, 5, 10, 15. Y me dice que tiene que ser 17, 15, 16, 17 acá, el puntito rojo, ¿no? Estoy ubicando el punto de temperatura de bulbo seco de 17, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Y cuál más? Me dice, temperatura de bulbo húmedo 13. ¿Dónde está la escala del bulbo húmedo? 13, acá justo, ¿no? Acá dice, temperatura de bulbo húmedo. Quiere decir, pues, que todas estas escalas que están en esta línea, ¿sí? ¿No? Que están en forma diagonal, ¿no? Son las que marcan la temperatura del bulbo húmedo. Entonces, acá tengo 0, 5, 10, 15. ¿Pero qué me está pidiendo? Me está pidiendo 13, ¿no? Entonces, 10, 11, 12 y 13 acá. ¿No? Este punto es la temperatura del bulbo húmedo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? ¿No? Como la línea de bulbo seco va en forma así vertical, ¿no? Vertical. Voy a trazar una línea, ¿ya? Una línea aquí, de este punto. Tampoco inexacto. Voy a trazar una línea de lo que es 17. Un problema de... Vean, he trazado una línea, no me sale muy bien. Pero es la línea que estoy marcando de 17, ¿no? Una línea vertical, ¿no? Una línea vertical. Y la otra línea sería, pues, que yo haga, pues, de la línea de bulbo húmedo que va en forma diagonal, así. Entonces, esta línea, ¿no? De 17 está en forma, sigue la línea, ¿no? Entonces, va a formar lo que se llama un punto, ¿no? En la intersección va a formar un punto. ¿Cuál es ese punto que está acá? ¿No? Aproximadamente, ¿no? Ustedes, hay dificultades, ¿no?
Entonces, la línea de 17, ¿no? De 17, que es temperatura de bulbo seco, con la línea de 13, ¿no? Que está en esta forma, en forma diagonal, al intersectarse, me da un punto, ¿no? Y este punto, jóvenes, ya me da el punto de partida, recalcando, en lo que es el cálculo, ¿no? De la temperatura de rocío. Por ejemplo, para calcular la temperatura de rocío, tengo que irme a la temperatura de saturación, ¿no? Entonces, lo que hago para calcular el punto de rocío es acá hacer una línea recta, ¿no? Acá, hasta que choque con la línea de saturación, que es al 100% acá, ¿no? Entonces me digo, ¿cuál será la temperatura de rocío? Entonces, acá tengo 10 y acá 11, ¿no? Entonces, la temperatura de rocío sería 11 grados. Quiere decir que este ambiente, ¿no? Si le bajo la temperatura a 11, va a comenzar ya a condensar el agua, ¿no? Va a condensar. Entonces, esa es la temperatura de rocío, ¿no? ¿Qué más puedo averiguar con este punto? A partir de este punto, entonces, si yo en esta parte, lo que ven ustedes en esta parte, la parte de la ordenada, esto se llama la humedad absoluta. Acá están los datos de humedad absoluta, que son, por ejemplo, kilogramos de agua, o de vapor de agua, sobre kilogramos de aire seco, ¿no? Entonces, en esta columna, en este lado está lo que se dice el aire, la humedad absoluta. O sea, ¿qué es la humedad absoluta? Es la cantidad total de agua que hay en esa mezcla, ¿no? Entonces, para saber cuánto de humedad absoluta tengo, lo que tengo que hacer es este punto, ¿no? Y voy a seguir la línea, ¿no? Esta línea, estoy siguiendo la línea. Y donde choque con esta línea vertical, voy a tener mi humedad absoluta, ¿no? Entonces, acá tengo 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.09, ¿no? Entonces me da humedad, digamos, mi humedad absoluta es 0.09, ¿no? 0.09, no, 0.009, ¿no? 0.009, no es 0.09. ¿No? Kilogramos de agua o de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco, ¿no? Entonces, ya tengo, ¿no? Que mi humedad absoluta es 0.009 kilogramos de agua por cada kilogramo de aire seco, ¿ya? ¿Qué más puedo averiguar acá? Me pasé la humedad relativa, ¿no? ¿Cuál es la humedad relativa? Vamos a ver, ¿no? Vean ustedes estas líneas, exponenciales, ¿no? Que hay acá, ¿no? Ustedes ven ahí, marcado acá. Esta línea es 10%, esta línea 20%, línea 30%, ¿no? Estas líneas son denominadas líneas de humedad relativa, ¿no? La humedad relativa. Estas líneas son las humedades relativas. Va al 10% hasta el 100%. Esta línea última es línea de 100%, que está saturada, ¿no? Cuando empieza ya a gotear, ¿no? Entonces, ¿cuál es la línea que está intersectando al punto, ¿no? Entonces, generalmente está este punto está entre 60 y 70%, ¿no? Entonces, aproximadamente está a la tercera parte, ¿no? Vamos a decir que aproximadamente está al 68%, ¿no? Aproximadamente, 68%. Mi humedad relativa es 68%, ¿no? Mi humedad relativa es 68%, ¿no? Ok, vean ustedes todos los datos que estoy extrayendo de mi tabla psicométrica, ¿no? Entonces, ¿qué más puedo sacar de acá? Puedo sacar la entalpía, ¿no? La entalpía que está acá, ¿no? Entalpía, entonces, ¿qué hago para sacar entalpía? Este punto lo prolongo, ¿no? En forma diagonal hasta que choque con esta línea, ¿no? ¿No? ¿Y dónde choca? Aproximadamente choca en 35, 37, 38, ¿no? Aproximadamente son, la entalpía es 38 kilojoules, ¿no? Sobre kilogramo de aire seco, ¿no? Kilogramo de aire
Entonces, vean ustedes cómo yo puedo obtener, ¿no?, ciertos parámetros a partir de saber usar mi tabla psicométrica. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Deben estar llenos de preguntas en este momento, si me han atendido, ¿no? Profesor, ¿podría volverlo a repetir? Es que me perdí un poco. Como no se nota mucho, mi pantalla se ve muy chiquito. Sí, ese problema. El problema es este. A ver, voy a tratar de agrandar la pantalla. Díganme, ¿se ve más grande ahora? ¿O igual? Jóvenes, Me sale igual, profesor. ¿igual está? ¿No se ha ampliado? Mm, A ver, entonces, vamos a seguir acá. Entonces, si no se ha ampliado, seguimos ahí. Vean ustedes, para yo conocer, digamos, todas las propiedades que hemos visto, por ejemplo, acá, ¿cuántas propiedades hemos visto, no? Entre tantas cosas, ¿no? Porque hay también una propiedad, lo que se llama el volumen específico, que no hemos visto todavía, pero vamos a verlo después. Pero tengo, ¿cuántos parámetros? Tengo 1, tengo 2, tengo 3, 4, 5 y 6, ¿no? O sea, para que yo conozca estos 6 parámetros, ¿no?, psicométricos del aire, requiero conocer como mínimo 2, ¿ya? O sea, requiero conocer previamente, o requiero medir, ¿no?, o tener datos de 2 parámetros. Requiero medir datos de 2 parámetros, ¿no? Pueden ser cualquiera de ellos, ¿no? Pueden ser cualquiera de ellos. Entonces, generalmente, lo que es más fácil medir, ¿no?, como hemos visto en la clase, es temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo, ¿no? Es lo más fácil medir, ¿no? Se hace con un instrumento que nosotros conocemos, ¿no? Es el termómetro, ¿no? Entonces, ya ustedes saben cómo se mide ese tipo de mediciones, ¿no? Lo que es la temperatura, que es fácil, ¿no? La temperatura de bulbo seco es simplemente una medición simple. La temperatura del bulbo húmedo es cubrir con una franelita o una tela delgada de algodón para poder tener la temperatura del bulbo húmedo, ¿no? Entonces, lo importante es ubicar un punto, ¿no? Lo importante es ubicar un punto que pueda, digamos, intersectarse y pueda darnos el punto de partida para poder descubrir todos los parámetros restantes, o sea, los 4 temperaturas restantes. Entonces, vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Acá, digamos, aunque vamos a ver esto en un problema, ¿ya? Un problemita, vamos a ver un problemita acá. A ver, la temperatura, la pregunta 1, ¿ya? La pregunta 1 dice, ¿cuál será la humedad relativa, ¿no?, de una masa de aire cuya temperatura es de 28 grados Celsius? Es decir, cuando nos habla de temperatura, simplemente está hablando de la temperatura seca, ¿no? Temperatura seca, ¿no? Y la temperatura húmeda es de 20 grados. ¿No? Entonces, vamos a nuestra tablita, ¿no? Y decimos, pues, oye, acá tengo un problema. Tengo la temperatura de bulbo seco, que es 28, y tengo una temperatura de bulbo húmedo, que es de 20, ¿no? Es sin problema, ¿no? ¿Y qué me está pidiendo? Ah, me pide humedad relativa. Me pide calcular la humedad relativa. Nada más y nada más. ¿Cómo lo hago? ¿No? Entonces hemos dicho que hay que ubicar los puntos, ¿no? ¿Dónde se ubica la temperatura de bulbo seco? En la línea de abscisa, ¿no? Entonces acá tengo, por ejemplo, 20, 25, 26, 27 y 28. ¿No? Este puntito, ¿no? Ahí está, ¿no? Ese puntito rojo que está ahí está ubicando la temperatura de bulbo seco de 28. Ahí ubico, ¿no? ¿Qué más?
Temperatura del bulbo húmedo 20. Ah, acá ubicamos, ¿no? Acá. Esta línea es la línea de temperatura del bulbo húmedo, ¿no? ¿Y cuánto es? 20, acá. Este puntito, ¿no? Y cómo esto corre de forma diagonal. Las líneas verdes que ven ustedes acá son las de las líneas de temperatura del bulbo húmedo. Entonces, temperatura del bulbo seco tengo, ¿cuánto es? Es 28. Es una línea, ¿no? Es una línea que podemos marcarlo acá. Vamos a tratar de marcarlo, antes me salió mal. No, vamos a marcarlo en rojo, ¿no? He trazado una línea, ¿no? Una línea roja, ¿no? Desde 28 hacia arriba, ¿no? ¿Para qué? Porque estoy buscando la intersección de esos dos, ¿no? Donde se intercepta la temperatura del bulbo húmedo, la temperatura del bulbo seco con la temperatura del bulbo húmedo, es el punto que me va, que necesito para poder ubicar mis diferentes parámetros. Entonces, la temperatura del bulbo húmedo es 20, ¿no? Igualito lo marco de acá, ¿no? En forma diagonal, ¿no? Entonces, ¿no? Y estoy buscando un punto, ¿no? Entonces, justamente el punto de intersección es acá, ¿no? Es un puntito que vemos ahí, ¿no? Y está acá, ¿no? Este puntito, ¿no? Y me pregunta lo que es, ¿cuál será la humedad relativa? ¿No? Y veo que la humedad relativa son curvas así, ¿no? Curvas logarítmicas que van bajando, ¿no? De arriba hacia abajo, ¿no? Y cada uno significa algo. Por ejemplo, acá tengo una humedad relativa de 10%, humedad relativa de 20%, acá 30%, 40%, 50%, ¿no? ¿Y cuál se intersecta con mi punto? ¿No? Voy bajando acá y justo el del 50% se intercepta con el punto que he marcado. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto sería mi humedad relativa? 50. 50, ¿no? Muy bien. 50%. 50%. ¿No? Fácil, ¿no? Simplemente hay que identificar, hay que marcar un punto y luego buscar a partir de ese. A ver, yo pregunto, ¿cuánto sería mi humedad absoluta con este punto? ¿No? Si supongamos que me hubieran pedido, oye, de paso, pues calcúlate la humedad absoluta. Lo que voy a hacer es ubicar esta línea, esta columna acá, la línea vertical, esta es la humedad absoluta, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es hacer que esta línea, ¿no? Este puntito se proyecte, ¿no? Se proyecte sobre esta columna, ¿no? Entonces, justamente me da acá, ¿no? Está entre 0.011 y 0.12, ¿no? Aproximadamente será 0.115, ¿no? 0.0115, ¿no? Kilogramos de agua, ¿no? De agua sobre kilogramos de aire seco, ¿no? ¿Qué más puedo averiguar, jóvenes, acá? ¿Puedo averiguar la temperatura de rocío? Sí, profesor. Sí se ¿Y no? puede. Pero los proyectos sobre la línea de saturación. Esta línea que ven acá ustedes es la saturación al 100%, es cuando empieza a gotear ya, ¿no? Lo que quiero averiguar es cuándo empieza a gotear el agua ahí, en esa masa. Simplemente proyecto, ¿no? Proyecto sobre la línea de saturación, que es al 100%, que está acá, y me da acá, ¿no? Aproximadamente acá, ¿no? ¿Qué significa eso? 15, 16.3, vamos a ver, ¿no? 16.3. ¿No? Quiere decir que va a aparecer la primera gotita de agua a 16.3 grados centígrados, ¿no? Listo. ¿Qué más puedo averiguar? Puedo averiguar también la entalpía, ¿no? Entalpía. Este puntito lo proyecto, ¿no? Y sigo esta línea, ¿no? La entalpía que tiene esta masa es 55, entre 55 y 60, 57.5 aproximadamente, ¿no? Entalpía 57.5 kilojoules sobre kilogramo de aire seco, ¿no? ¿Listo? ¿Algo más para averiguar? No, ya por lo pronto no, ¿no? He averiguado, ya son, ¿cuántos parámetros? Son 6, ¿no? 6 parámetros. Sí.
¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Profesor, ¿y hay otra forma de poder medir eso? ¿O solamente con esto se puede medir? Con esto para lo que nos acaba de mostrar. Me pregunta usted si hay otra forma de obtener estos mismos datos, pero no utilizando el gráfico. Ujú. ¿Sí? Sí, hay otra forma. Hay otra forma. Son fórmulas, pues, son fórmulas termodinámicas que son complicadas, ¿ah? No es fácil. Son formas en las que hay que utilizar diferentes datos y son difíciles, pues, ¿no? El gráfico es el que utilizan todos, ¿no? Lo utilizan ingenieros, ingenieros ambientales, lo utilizan los que hacen pues las máquinas de, digamos, de regulación de ambiente, lo utilizan también hacen por ejemplo los que trabajan en plantas de secado de frutas, ¿no? O sea, el gráfico es el más utilizado porque permite ahorrar, digamos, tiempo, ¿no? Claro que no es muy exacto, ¿no? Es un poquito aproximado, ¿no? Porque por las dificultades de lo que es el gráfico, es un método gráfico aproximado, ¿no? Pero también hay páginas, ¿no? De computadora en las cuales usted puede ir, ¿no? Y le pueden dar datos sobre eso. Por ejemplo, Carrier, por ejemplo, es una empresa que trabaja digamos, con máquinas de regulación de ambiente, ¿no? Entonces ellos tienen un software en computadora, ¿no? Que ya no utiliza el gráfico, sino introduce solamente, digamos, los parámetros y le calcula, ¿no? Pero en forma numérica, ¿no? En forma numérica, ¿no? Por ejemplo, se llama este software se llama Daikin, ¿no? Daikin lo puede usted buscar en googlear Daikin, y tiene un software, ¿no? que le va a dar los parámetros también en forma numérica, ya no en forma gráfica, ¿no? Pero digamos que usted esté en el campo, va a tener que tener su laptop, de repente ingresarla, tener link y todo. Ahora, este gráfico es, pues, lo imprime y es una calculadora, donde vaya usted lo puede utilizar, ¿no? Es una herramienta muy poderosa en este aspecto, ¿no? Profesor, disculpe, ¿la temperatura de rocío dónde se encontraba? Es la proyección en la línea de saturación. Esta línea, por ejemplo, que usted ve acá, la línea que estoy marcando, ¿no? La línea que está bajando, ¿no? Esta línea se llama la humedad relativa al 100%, ¿no? Esta línea al 100%, ¿no? Su máxima capacidad, ¿no? O sea, si quiere decir que si hay humedad relativa al 100%, quiere decir pues que ya está a punto de gotear ese agua, ¿no? Está ya goteando, ¿no? Entonces, cuando yo quiero averiguar mi temperatura de rocío, que es la temperatura a la cual aparece la primera gota, lo que tengo que hacer es este puntito, ¿no? Proyectarlo sobre la línea de saturación. ¿Ya? Esta línea, ¿no? Va a proyectarlo usted acá, ¿no? Y donde se intersecta, va a marcar una temperatura, ¿no? En este caso hemos marcado 16.3, ¿no? Acá hay 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿no? En esta línea, ¿no? Acá, ¿no? Entonces, una línea, digamos, horizontal, que intercepta la línea de saturación al 100%. Bien. ¿Otra pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? Estamos resolviendo el problema simple, que el primer problema que está acá, ¿no? Hemos visto que es la humedad relativa, ¿no? Y de paso hemos aprovechado para calcular los otros parámetros, ¿no? Porque no es dificultoso, simplemente es ubicar un punto y luego a partir de ese punto se generan automáticamente el resto de los parámetros psicométricos. ¿Todo bien? ¿Entendible, jóvenes? Pueden hacerlo ya ustedes en su casa, ¿no? Ya ustedes tienen la tablita. ¿De dónde salió el dato 57.5? ¿Podría volver a explicar esa parte, por favor? Ya. Tenemos acá una escala, ustedes vean, una escala donde dice entalpía, acá,
Estoy marcando con línea roja, una reglita, ¿no? Entonces, todas estas reglitas son llamadas entalpías. Toda la línea, ¿no? Las reglitas que están acá, entalpía, entalpía, entalpía. Entonces, lo que hay que sacar simplemente es, esas líneas, entalpías son las líneas verdes, ¿no? Que son similares a las temperaturas de bulbo húmedo, ¿no? Que son en la misma tendencia, ¿no? Así en forma diagonal, ¿no? Las líneas verdes, ¿se ven ahí? Son las líneas que marcan las líneas de entalpía y las líneas de temperatura de bulbo húmedo. Entonces, como tengo este punto que está acá, ¿no? Para calcular la entalpía correspondiente a este punto, lo que tengo que hacer es seguir la línea verde, ¿no? O seguir paralelamente a la línea verde, si no coincide. En este caso ha coincidido, ¿no? Y estoy proyectando, ¿no? Acá. Y justamente acá intersecta, ¿no? Intersecta ahí, ¿no? Entonces, este punto que está acá, ustedes ven a ver, está acá, ese valor de 55, ¿no? 55 y acá 60, ¿no? Y aproximadamente, como está al medio, ya sacaba entre 55 y 60, hay 5, la mitad sería 2.5 más 55 sería 57.5, ¿ya? La forma como se hace. ¿Correcto? ¿Me entendió, señorita? Sí, profesor. Gracias. No. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna inquietud que tengan? Van a tener ustedes que hacer esto, ¿no? Por ejemplo, en los exámenes van a tener su gráfico y van a tener que hacerlo ya pues sin ayuda, ¿no? Entonces es necesario que ustedes aprendan a manejar la tabla psicométrica, ¿no? Y les va a servir bastante, ¿no? Cuando hagamos, algunos van a trabajar, por ejemplo, en regulación de ambiente, ¿no? Es aparatos que hacen pues adaptación de ambiente adentro, ¿no? Y en lo que son secadores, ¿no? Secadores de ladrillo, secadores de alimentos, secadores de frutas, hay un montón de aplicaciones en cuanto a lo que es el aire, ¿no? Aire, agua. Es un área bastante extensa en la industria. Bien, vamos a entonces calcular la pregunta número 2, ¿no? Pregunta número 2 que está acá. Esto ya lo hicimos, falta. Y vamos a borrar, vamos a utilizar la tabla de Carrier, que es la más, me parece la más exacta, ¿no? Aunque en el fondo son los mismos, ¿no? Pero los de Carrier son mejores artistas que los de la tabla estándar, ¿no? Vamos a borrar nuestra pizarra. Ok, entonces el problema número 2 dice calcular la cantidad de agua contenida en 800 kilogramos de aire, ¿no? Acá, ¿no? Esta es la masa. Cuya temperatura debe ser temperatura de bulbo seco o seco. Y la temperatura húmeda es 18, ¿no? Entonces, esa es temperatura húmeda, ¿no? Entonces, mi temperatura de bulbo seco es 22. Y temperatura húmeda es 18, ¿no? Lo que dice, ¿no? 22 y 18. Entonces, lo primero que hay que hacer acá es ubicar, ¿no? El punto de intersección de estas dos temperaturas, ¿no? Entonces, sabemos nosotros que debemos ubicarlo, ¿no? Acá en la línea, esta línea horizontal, la temperatura de 22. ¿Dónde está el 22? Acá está 21, 22 acá, ¿no? Está el puntito. Acá tenemos la línea de bulbo seco, 22, ¿no? Acá. Esa es la línea de la temperatura seca, ¿no? La temperatura húmeda, 18, ¿no? 15, 16, 17 y 18. Acá, ¿no?
Entonces, esta línea sube en forma paralela, verticalmente, y la otra baja en forma de diagonal, ¿no? Entonces, 18. Está mal esto. 18, 18. He marcado una línea, 18. Ah, no, este es 22. Sí, 22, ¿no? 22 digo todo. La línea de seca es 22, ¿ya? 22 sube, está subiendo. Y la línea de húmeda es 18. La línea húmeda es 18. ¿Dónde está 18? 15, 16, 17, 18, ¿no? Esto baja también en forma diagonal, ¿no? ¿No? Entonces, va a marcar un punto que está acá, ¿no? Es el punto. Es el punto de intersección, ¿no? De ambas líneas, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide la masa, ¿no? Acá la pregunta es, calcular la cantidad de agua contenida, dice, ¿no? Entonces, ¿qué significa la cantidad de agua obtenida, contenida? Significa que nos está pidiendo, ¿no? Nos está pidiendo, este señor, nos está pidiendo la temperatura, no, la humedad absoluta, ¿no? La humedad absoluta. O sea, ¿cuál es la cantidad de agua que hay, no? No nos está pidiendo la relación, no nos está pidiendo la humedad relativa, que es una relación. Nos está pidiendo la cantidad de agua, ¿no? Entonces, cuando nos pide la cantidad de agua, no nos está pidiendo la humedad absoluta, ¿no? Absolutamente. ¿Cuánto hay? Dice, ¿no? ¿Cuánto hay de agua en esa masa? Vamos a averiguarlo. Vamos a esta tablita y vemos acá este puntito, ¿no? Y vamos a marcar esta línea, ¿no? Desde acá hasta acá, ¿no? Donde corta, ¿no? Este puntito ha marcado acá hasta 0.115 aproximadamente, ¿no? 0.114 aproximadamente, ¿ya? Entonces, nuestra humedad absoluta, ¿no? Que vamos a ver acá, es, ¿no? Esta intersección acá, ¿no? 0.11, 3 vamos a poner, 0.113. 0.0113, ¿no? Kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, ¿no? Entonces, ¿cuánto es nuestra masa? Nuestra masa es 800 kilogramos de aire seco, ¿no? Entonces, para averiguar cuánta es la cantidad de agua, ¿no? Vamos a multiplicar, ¿no? Para averiguar el agua, tenemos que ver la relación, ¿no? 800 CAS por 0.0113 kilogramos de agua sobre CAS, ¿no? CAS con CAS se va, y la cantidad de agua que voy a tener va a ser igual a 800 por 0.0113, que aproximadamente nos va a dar 0.0113, ¿no? 11.3, ¿no? Eso nos va a dar 9.04. 9.04. Muy bien. 9.04, ¿qué? Kilogramos de agua. Kilogramos de agua. ¿De agua? Kilogramos de agua. Kilogramos de agua, ¿no? O sea, quiere decir, pues, que en 800 kilogramos de aire hay 9.04 kilogramos de agua, ¿no? En forma de vapor, ¿no? En forma de vapor, ¿no? Pero para nosotros es agua, pues, ¿no? Sea vapor, sea hielo, sea líquido, siempre va a ser agua, ¿no? Entonces nosotros decimos que hay 9.04 kilogramos de agua, ¿ya? ¿Preguntas, jóvenes?
Entonces, es fácil, ¿no? Si esto no tuviéramos el gráfico, sería complicadísimo, ¿no? Sería complicadísimo. ¿No? Pero con el gráfico, no sé, ya nos va a permitir, por ejemplo, ya hacer esos cálculos, pues, ¿no? Hacer esos cálculos. ¿Qué? ¿Preguntas? ¿No? Pregunta número 3 resolvemos, ¿ya? Pregunta número 3. A ver acá. Ya son preguntas de términos, ¿no? A ver. Dice, ¿a qué temperatura iniciará la condensación? A ver, ¿cómo se llama la temperatura donde se inicia la condensación? En términos de variables psicométricas, jóvenes. Temperatura de bulbo húmedo. Temperatura de rocío. Rocío, muy bien. Temperatura de rocío. Nos está preguntando la temperatura de rocío, ¿ya? Es la temperatura a la cual empieza la condensación, empieza a gotear el agua, ¿no? Empieza a tocarse el agua en el ambiente, ¿no? De una masa de aire de 500 kilogramos, esto es una masa, ¿ya? Cuya temperatura, ¿no? De 30 grados. ¿Qué significa temperatura? Temperatura seca, ¿no? Temperatura húmeda de 20, temperatura húmeda. La pregunta de Yapa, ¿cuál será su humedad relativa? ¿No? Esta pregunta es bien preguntona, ¿no? Ok, entonces lo primero que hay que hacer es ubicar el punto, ¿no? Ubicar lo que es esto, estos dos parámetros, ¿no? Tengo 30 y 20, ¿no? Voy a borrar mi pizarra. Entonces, ya más o menos ustedes deben saber cómo se ubica la temperatura de rocío, ¿no? Simplemente proyectando los puntos. Entonces, acá. Temperatura seca, 30 dice, ¿no? Y temperatura húmeda, 20, ¿no? Eso es lo que nos dice acá. 30 y 20, ¿no? Entonces, vamos a ubicar ese punto para poder ubicar la temperatura de rocío. 30 está, a ver, acá, ¿no? Justo acá. Está exactamente ahí. Ya es de la 30 aproximadamente, ¿no? De la línea 30. Y la línea húmeda es de 20, ¿no? 20 está acá, ¿no? Justamente ahí. Ahí habíamos hecho un problema de 20 ya. ¿No? Y el punto que marca 30 con 20 es acá, ¿no? El puntito que estamos... acá. 30 con 20 es acá. ¿No? Ese puntito. ¿Ok? Este es el puntito. Véanlo acá, ¿no? Es el puntito que nos ha permitido ubicar, ¿no? 30 con 20. 30 de seca y 20 de húmedo, ¿no? Entonces, ¿qué nos piden acá? Nos pide la temperatura a la cual empieza a condensar esta mezcla de agua, ¿no? ¿No? O sea, nos está pidiendo la temperatura de rocío, como bien mencionado, ¿no? Entonces, vamos a ver. Profesor, ahí sería 14.5, si no me equivoco. A ver, vamos a ver, ojalá que sea cierto. Proyectamos acá. Creo que tiene usted razón. A ver, esto es, claro, acá es 15, a ver, 15, 16, 17, 18, 19. A ver. 15. Sí, más o menos nos va más para 15, ¿ah? Más para 15, ¿no? Acá. ¿No? 14.8.
A ver, 14.8, mejor, ¿no? Entonces vamos a tomarlo como la temperatura de rocío, 14.8, como mencionó usted. Muy bien. Aproximadamente, ¿no? Grados Celsius. ¿Ya? Entonces, respuesta a la pregunta, dice, ¿a qué temperatura iniciará la condensación de esa mezcla de aire? Ah, dice 14.8 grados Celsius. Muy bien, ¿no? Y ahora la otra pregunta es, ¿cuál será su humedad relativa? ¿No? Entonces vamos a ver las curvitas que se marcan ahí, ¿no? Las curvas acá tenemos, esto es 10%, 20%, 30%, 40%. ¿Cuál es la línea que se intersecta con mi punto? ¿No? Este es 40%, ¿no? No se ve, pero es así. Nos vamos bajando, 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 y justo en este punto intersecta, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que la humedad relativa, ¿cuánto es? 40%. 40%. 40%. 40%. Vean, ¿ves? 40%, fácil, ¿no? 40%. Entonces, eso es pues, la practicidad de los gráficos psicométricos, ¿no? Que podemos utilizar para calcular ese tipo de preguntas, ¿no? Ese tipo de preguntas que originan esas respuestas. ¿Bien? Entonces, ya hemos utilizado, hemos hecho la pregunta número 3, ¿no? A ver, vamos a ver la pregunta número 4 para poder ya poner en práctica nuestros conocimientos. Pregunta 4, ¿no? Entonces, ¿cuál será la energía en kilojoules? Sí. Una consulta. ¿La humedad específica vendría a ser, es igual que decir la humedad absoluta? Sí, es la misma. ¿Ya? Es la misma. Se llama humedad específica o humedad absoluta también, ¿ya? Bien, estamos en la pregunta número 4, en la cual nos decía, ¿cuál será la energía en kilojoules? ¿No? Nos está pidiendo la entalpía acá. ¿Ya? Nos pide la entalpía, ¿no? Acá en la energía en kilojoules nos pide entalpía, ¿no? Que contiene una masa de 800 kilogramos de aire, cuya temperatura es de 25 grados Celsius, que es la temperatura seca, ¿no? Con una humedad relativa del 50%. ¿No? Acá ya no nos dan la temperatura del bulbo húmedo, ¿no? Nos dan solamente dos datos. Nos dice la temperatura del bulbo seco, o temperatura seca, y la humedad relativa, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué hacemos con eso. A ver, nos están cambiando bueno, antes nos daban las dos temperaturas, ¿no? La seca y la húmeda, y nos pedían los parámetros, ¿no? Ahora nos están dando ya otros parámetros, ¿no? Nos están dando la temperatura seca y nos están dando la humedad relativa. Vamos a ver cómo se trabaja con eso. Entonces decíamos que tengo acá seca 25, humedad relativa 50, ¿no? Entonces, temperatura seca 25, ¿no? Y la humedad relativa de 50%, ¿no? Entonces vamos a ver qué significa. Vamos a marcar el punto, ¿no? Entonces, seca, ¿dónde está? 25 acá, ¿no? 25 justo acá, ¿no? Vamos a marcar esa línea. Vamos a marcarlo. Ustedes pueden hacerlo en su casa con una reglita, ¿no? Yo acá tengo algunos problemas. Ya, ahí está, la línea de 25, estoy marcando. Y humedad relativa dice 25. ¿No? Humedad relativa con 25. ¿Dónde está? No, humedad relativa 50. ¿Dónde está la humedad relativa 50? Acá está, acá, 10, 20, 30, 40 y 50 acá. ¿No? Entonces, donde se intersecta, ¿no? 25 con la humedad relativa 50 es mi punto, ¿no? Y donde acá, ¿no? Esta es la línea, va bajando, y se intersecta acá, ¿no? Ahí, ¿no? Este puntito es el que tengo que averiguar, ¿no? Acá. ¿Correcto? Entonces estoy buscando ya, trabajando con otro parámetro. Yo no estoy trabajando con el parámetro de humedad, de temperatura húmeda, sino estoy trabajando con el parámetro de humedad
relativa al 50%, ¿no? Y esta curva se interpreta con mi línea de 25 en este punto que estoy marcando en este momento, ¿no? ¿Ya? También se puede hacer así, ¿no? Como ya tengo el punto, ya comienzo a trabajar ya, digamos, con los parámetros que me pide. ¿Qué me pide? Me pide la energía, ¿no? La energía en kilojoules. Entonces, esa energía debe estar marcada en la línea que está acá, ¿no? Lo que tengo que hacer para encontrar esto es proyectar la línea, ¿no? Acá esta línea, ¿no? Esta línea lo proyecto. Siguiendo esta misma línea y aproximadamente me da por acá, ¿no? Por acá. 45.8. No, un poquito más. Encima de 50, ¿no? Acá está 50. ¿No? O sea, un poquito más de 50, ¿no? O un poquito, bueno, está acá, menos, ¿no? Menos de 50, acá, esta línea. Vamos a hablar de 50, ¿ya? Exactamente 50 aproximadamente. No, es lo que yo que veo 50, ¿no? Entonces vamos a decir que la entalpía es 50, ¿ya? 50 kilojoules sobre kilogramo de aire seco, ¿no? Ok. Pero no me pregunta eso, me pregunta sobre la cantidad de energía que hay en una masa de aire, ¿no? De 800 kilogramos. Entonces tengo esta masa, ¿no? Y voy a averiguar, me voy acá, ¿no? Entonces tengo acá mi masa que es de 800, ¿no? Mi masa es de 800 kilogramos de aire. Entonces voy a averiguar la variación de entalpía, ¿no? O la energía, la variación de entalpía en 800 va a ser así, ¿no? 800 kilogramos de aire seco por el factor que sacaron, 50 kilojoules sobre kilogramos de aire, ¿no? ¿Cuánto sale esto? 40.000 kilojoules, profesor. 40.000 Kilojoules. kilojoules, ¿no? Entonces, la energía que tiene, ¿no? Esta masa de 800 kilogramos de aire seco es de 40.000 kilojoules. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes? Entonces, ya como ustedes quieren divertirse, les voy a dejar de problema este ejercicio, ¿no? La pregunta 5 y la pregunta 6 para la próxima clase, ¿ya? Lo hacen y lo vamos a hacer en la clase, pero de repente tienen algunas preguntas o tienen alguna dificultad y pueden consultarlo, ¿verdad? En la clase que sigue. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta con respecto a los problemas que hemos realizado o al tema? Profesor, ¿podría retroceder a la gráfica, por favor? Claro, sí. Ahí, ¿ya? Estamos ahí. Sí. ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué significa el CAS, profesor? Son kilogramos de aire seco, ¿no? O sea, usted sabe que el aire seco tiene masa, pues, ¿no? Entonces se pesa esta cantidad, ¿no? O sea, cuando yo digo 50 kilojoules por el kilogramo de aire seco, significa que por cada kilogramo de aire seco, a esa temperatura, tiene 50 kilojoules de energía. Entonces, esta tabla donde está todo lo que ustedes ven graficado es la parte de saturación, ¿ya? Saturación. Acá está saturada, la zona saturada se llama, ¿no? Saturada, ¿no? Porque tiene humedad, ¿no? Que no se ve todavía, ¿no? Pero pasando esta línea que es el 100%, ya es zona sobresaturada. ¿Qué significa zona sobresaturada? Que ya usted va a ver, la humedad lo va a ver, pues, ¿no? Lo va a ver en forma de neblina, ¿no? Entonces, cuando usted va a marcar, digamos, amanece un día y encuentra, pues, abre la puerta de su casa y hay neblina, no quiere decir, pues, que tiene una humedad relativa más del 100%, ¿no? Estamos hablando del 110%, 105%, ¿no? Ya el agua se está manifestando en forma de neblina. Esa neblina es agua, son microgotas de agua que están suspendidas en el aire. ¿Ya? Eso se ve en forma de nube, ¿no? Es agua.
¿Preguntas, jóvenes? ¿Está clara la clase? Sí, profesor, por el momento. Muy bien, claro, así va a ser. ¿Sí? Ok, en la próxima clase vamos a hacer problemas más complejos, ¿no? Y también vamos a ingresar al tema que vamos a ver después, ¿no? Sobre lo que es energía eléctrica, ¿ya? Entonces, nos quedamos aquí, jóvenes. Si tuvieran una pregunta, sí, dígame. Profesor, ¿usted cree que podría pasar el documento de PDF que subió al grupo de Facebook por el grupo de WhatsApp? El documento de PDF del gráfico sobre de calidad. Sí, seguro. ahorita en este momento lo voy a hacer, ¿ya? Gracias, profesor. Bien, jóvenes, gracias por su asistencia. Nos vemos entonces en la semana que viene, ¿no? En el curso de investigación creo que tenemos. Sí. Listo, jóvenes. Chao, cuídense bastante. Hasta luego, profesor. Hasta luego, señor profesor, señorita.